Yo quiero compartirles un mensaje que traigo aquí. Ay, Carmen, la esperanza. Y está conectado con lo que mi esposo acaba de compartir, o que es el tema, ¿verdad?, de estas conferencias, que se llaman, ¿cómo? ¿Recuérdenme? La unidad. ¿Cómo dice la frase? Llamados a la unidad. Ajá. ¿Y qué es la unidad? La unidad, ¿qué es lo contrario de la unidad? Para entenderlo mejor. División, destrucción, pero no solamente de una situación en particular, sino puede ser de un hogar, de una familia, pero también en la iglesia, ¿verdad? La unidad. Entonces, ¿qué es lo contrario? Se destruye algo, entonces ya no hay unidad. Entonces yo titulé este mensaje, con sus manos la derriba. ¿Se conocía esta frase? Con sus manos la derriba. Entonces vamos a orar. Señor, gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros. Queremos pedirte, Señor, que abra nuestros oídos espirituales para entender lo que tú quieres hablarme a mí, no a la que está a mi lado, no a la que no vino, sino a cada una de nosotras en particular, en lo personal, que tú ministres nuestro corazón y nos muestres nuestros errores, nuestros defectos, nuestros pecados, que nosotras mismas no lo vemos, pero que tú quieres que seamos transformadas, Señor, para servirte eficientemente. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ese versículo está basado, esa frase en Proverbios 14:1, ¿verdad? Para los que quieran anotar. Y dice, ya no lo sabemos de memoria, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y muchas decimos, ay no, pues yo soy la sabia. Y nos gusta ser la sabia. Claro, todas tenemos que anhelar y trabajar para ser la sabia, la mujer sabia. Pero qué triste es si alguien nos analizara, no nos autoanalizamos suficientemente porque no vemos nuestros defectos, ¿verdad? Pero si ya le diéramos permiso a alguien, quizá tendríamos muchas más características de la mujer necia que derriba, que destruye. Entonces, yo aquí puse unos ejemplos, tengo varios ejemplos, pero casi la mayoría de veces, como con mi esposo, no alcanzamos a cubrir todos, pero vamos a ver cuántos alcanzamos. Y la primera mujer de la que yo voy a hablar, porque se acuerdan que la palabra el Señor nos la dejó escrita para servirnos de ejemplo, dice ahí en 1 Corintios 10. Y fue escrito como advertencia, dice esta versión, para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. O sea, hay buenos ejemplos, pero dice como advertencia, o sea, también hay malos ejemplos para que no los sigamos. Y esta primera mujer es conocida regular, no tanto, pero sí, y se llama Mical. ¿La ubican? Mical. En 2 Samuel 6. En 2 Samuel, porque nos vamos a estar moviendo, ahorita es 1 Samuel, perdón, porque no quiero yo como leer un montón de versículos, sino mencionarlos más rápido y ustedes los anotan, porque si no nos tardamos más. Pero en 1 Samuel 18, ahí relatan que David estaba en todo su apogeo de éxito. Si hubiera habido Instagram en aquellos tiempos o TikTok, él tuviera 100 millones de views. O sea, era súper popular porque había ganado muchas batallas y todos querían ser como él y hasta inventaban canciones cuando él entraba, ¿verdad? Se acuerdan que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000 y danzaban las chicas y todos le hacían fiesta. Entonces, seguramente todo el mundo, todas las chicas solteras querían, pues soñaban que algún día se dedicaran a ellas, ¿verdad?
Y dice ahí en 1 Samuel 18:16, mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Otra versión dice que porque él dirigía y ganaba todas las batallas. Y en el versículo 17 dice, entonces dijo Saúl, o sea el rey, le dijo a David, he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Pero dice en el versículo 20, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. O sea, que le están dando como cosas, ¿no? El rey le está dando a su hija de premio. Pero la otra era la que lo amaba. Pero ahí ni se conocían, ¿eh? O sea, más bien tenían crush, ¿verdad? Porque pues era súper popular. Y tenían crush con él, pero también todas las demás chicas seguramente soñaban que pues él, porque dice en otros versículos que él era hermoso de parecer, ¿se acuerdan? En 17:42 ahí lo puedes encontrar específicamente que dice que era guapetón, pero era más hermoso en su corazón. Y en 1 Samuel 16:7, por eso digo que vamos a estar saltando de versículos en versículos por toda esa sección, dice que cuando lo iban a ungir ya más antes, todavía ni sabían todo lo que iba a pasar, lo iban a ungir y estaban buscando cuál era el elegido, ¿se acuerdan? Y entonces lo menospreciaron por jovencito, por ese chiquillo tan guapo, pues que va a andar peleando, ¿no? O que va a andar siendo rey. Pero le dijo, no te fijes en su apariencia, porque el hombre, las mujeres, las chicas y todo el mundo, ¿verdad? Se fija en el exterior, pero Dios mira el corazón. Entonces David, en ese tiempo de éxito, de fama, pues ahí los comprometieron. El rey dijo, bueno, ok, vamos a darle mi hija, como si fuera un premio. Y la hija muy contenta. Pero no se conocían. Realmente él no conocía, en aquellos tiempos así se usaba, ¿verdad? Los comprometían los padres, aquí la dieron como un trofeo. Pero trasladándonos a estos tiempos, tantas parejas, tantas personas que se casan sin conocerse y no se aman realmente, es un enamoramiento, ¿no? Superficial de alguien que no conoces. Entonces yo creo que ella le gustó él por popular, por guapo, por tantas cualidades que se veían, que sí tenía, pero no conocía la parte espiritual de él, la parte que él amaba al Señor sobre todo lo demás. Y cuando pasaron el tiempo, ahí es lo que vamos a ver cómo afectó esta relación. Y eso me pone a pensar, yo tenía aquí un punto especial para las señoritas, pero no, en realidad puede ser para todas las mujeres, porque se dan casos en que las mujeres se quedan viudas o son solas y llegan la oportunidad de volverse a casar o quieren que volverse a casar y escogen mal. Y hasta tienen novios de lejos, desconocidos, ahora ya con los medios, ¿verdad? Y ya son novios en virtual, FaceTime y bueno, Messenger o yo no sé las aplicaciones de novios, porque también hay para dating cristianos, ¿verdad? Wow. Y se hacen novios y resulta que no es nada de lo espiritual que decía, no es lo que esperabas. Y tengo de hecho una amiga que ella era divorciada, se divorció antes de conocer al Señor. Se divorció porque él era un abusivo, la golpeaba. Y se vino huyendo a Estados Unidos. Tenía un niñito. Se divorció después de años. Le costó mucho, ya saben todo eso del papeleo de conseguir el divorcio hasta allá. Y se convirtió, primero llegó a la iglesia y se convirtió. Y una mujer lindísima que servía al Señor y todo, pero ella siempre estaba con que no se quería quedar sola, y siempre tenía ese anhelo en su corazón, que no está mal, porque Dios
puso en nuestro corazón el deseo, ¿no? De que la mujer no esté solo. Pero como que era un poquito como tipo afán. Entonces yo le decía, Dios, no te preocupes, Dios te va a mandar, tú no tienes que buscarlo. Y se formó en ese tiempo un grupo de jóvenes adultos, o sea, ya de treintones, cuarentones, cincuentones, y súper bien, funcionó muy bien en la palabra, hermanas, pero también empezaron a casarse varios, y ella no. Y otra boda y otra boda, porque como convivían, pues empezaron a surgir parejas lindas y se casan. Y un día nos llega con la noticia que ya se va a casar. Y nosotros nunca le habíamos visto novio. Y se casó porque él era cristiano, que lo había conocido, ¿sabe dónde? Se reunieron, que se flecharon. ¿Cuántas han vivido historias así, no? Y eso es así que reciente. Se dejó de ir a la iglesia, después de que ella era de mis colaboradores, era una de las directoras de la iglesia infantil. Súper eficiente, inteligente, organizada y hacer cosas para los niños y, bueno, lindísima persona y con muchos dones. Dejó de ir a la iglesia gradualmente, no fue de repente, porque me dijo, me da mucha vergüenza ir a la iglesia que todos me preguntan por mi esposo. Y se casó con un americano. Y dice, y pues vamos a ir a una iglesia en inglés. Le dije, está bien, lo importante es que no te dejes de congregar. Pues me acaba de llamar. Me acuerdo que fuimos a su boda civil en la pandemia, así con cubrebocas y todos bien asustados porque nadie se reunía, pero pues era su boda. Fuimos a su boda civil y que porque después se iban a casar en la iglesia. Bueno, ¿a qué se les hago la vida? Hace unos días me llamó llorando. Tuvimos videollamada. Y dice que quería pedirme perdón porque nos engañó. La verdad, él no es cristiano. Y yo, ya sabía, ¿verdad? Y yo, ay, ¿a poco? Ya sabía. Y ella lloraba en el video y me dice, es alcohólico. Y dice, y yo sé que ustedes, todos los consejos que me daban, todas las predicaciones que escuché, y dice, y ahora voy a vivir con eso toda mi vida. No te imaginas, ese es el peor error que he hecho. Y se estoy hablando de una mujer de 45 o algo. Entonces, no es nada más para los jovencitos, ¿verdad? También las mujeres cometen malas decisiones por escoger mal. Entonces aquí Mical, ella en la fase de que no reconocía al esposo guapo y musculoso y victorioso con el que se casó, en 2 Samuel 6:12, David danzaba con todas sus fuerzas. ¿Se acuerdan cuando tuvieron una victoria y que llegaron con el arca? Y estaba David vestido con un efod de lino. Es capítulo 6, versículo 12. No, en el 15. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. ¿Y qué hizo? ¿Están leyendo esto? Le menospreció en su corazón. Le menospreció en su corazón porque ella se había enamorado o había visto cualidades que se había fijado en su mente y no amaba las otras cualidades. Y entonces cuando se acercaron le dijo, a ver, déjame ver qué le dijo. Yo aquí tenía anotado el versículo 20. Y no traje mi lentes, en el 20. Oh, en el 21. ¿Qué dice? Dice, entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para construirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel,
por tanto danzaré delante de Jehová. Sí, pero fíjate que hay un versículo ahí que estoy segura que lo anoté, pero como lo traigo en ¿El 20? Es el ¿Donde 20. Mical le dice a ella? ¿Donde Bueno, Mical Mical le dice, sí, a ver cuál es el versículo. El Es el 20. 20. Ah, sí es. Se volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Exactamente, lo menospreció con sus palabras, lo humilló con sus palabras. Entonces muchas veces lo que ella estaba haciendo, que era destruyendo, y no precisamente con sus manos, ¿verdad?, sino con sus palabras. ¿Y cuántas mujeres tienen como costumbre, y ya ni se dan cuenta, de estar moliendo al esposo o al hijo o a los hermanos, siempre criticando lo que hacen? Y mira más cómo tienes tu cuerpo, al hijo, qué cochino, o la hija, y si supieran cómo eres. Y ya mujeres que siempre están menospreciando a los otros por su trabajo, al pastor, las decisiones, al esposo, y se convierten como Mical. Entonces, ¿se acuerdan qué pasó con esa mujer? Quedó estéril. Quedó estéril. Porque ella se enamoró, o tenía un enamoramiento superficial, pero no amaba a Dios. Porque si ella estuviera conectada con Dios, hubiera comprendido y se hubiera gozado con David. Yo creo que ella también se quitaba las chanclas y se ponía a danzar, ¿no? Porque dice, hay otra versión que dice, ¿no te da vergüenza que hasta se te ve el trasero? Dicen, creo que la versión de Palabra de Dios, Palabra de Dios. Y dice otra versión que decía, se te vio hasta me humillaste porque se te vio hasta el trasero. Sí, es la parte que les digo que anoté, que no la encuentro. Pero, o sea, no era prudente en sus palabras, pero él era conforme el corazón de Dios. Entonces, su esposo era una persona espiritual y ella no tuvo esa conexión. Qué triste es que nosotros fuéramos estorbo para la vida de alguien que está cerca de nosotros, no precisamente el esposo, ¿verdad? A ver, ¿cuántas están solteras aquí? O viudas, ¿verdad? O separadas. Ajá. Y entonces, si no es el esposo, tienes a alguien cerca, ¿no? Ya sea tus colaboradores del ministerio, tus hijos, tus nietos, siempre tenemos gente alrededor. Entonces, tus palabras son de edificación, tus palabras son de bendición. Yo me llegué a dar cuenta que siempre quise ser muy buena amiga de mis hijos, todas queremos, ¿no? Para que nos cuenten todo y para que tengamos bonita relación. Pero sin darme cuenta, y pienso que todas las mamás podemos caer en eso, llegas y, ay, mira nomás, ¿por qué llegas a estas horas? Y mira cómo tienes el cochinero, y tu cuarto apesta, y los calcetines, y mira nomás. Y Dios me habló, digo, ¿cuánto tiempo ha pasado en que te has sentado y has preguntado, ¿cómo estuvo tu día? Te veo como triste, o te veo muy contenta, ¿qué te pasó hoy? Cuéntame. O sea, tener un diálogo con los hijos, porque si no, cada día más separado. Y llegas y ya te convertiste en la generala, en la supervisora y corregidora. Y nomás estás, a ver, ¿qué hacen todos mal? También en la iglesia, ¿verdad? No, es que así, y como una hermana allá que todos se acomodan las sillas cuando hay un evento, y llega y ella no, y que te la pusieron mal, y vuelve a acomodar todo lo que los demás hicieron. Y siempre, una risa, porque cuando limpiamos teníamos un ático, teníamos un ático, bueno, el ático todavía lo tenemos, pero tenemos un tilichero. Entonces hubo un día que se juntó toda la iglesia para que limpiar y organizar, ¿no? Hicieron estantes y empezamos a acomodar todo por ministerios. Y entonces, y que llega la hermana,
pues a decirles a todos cómo hacer todas las cosas y no, y lo llevaban cosas para tirar al reciclaje y al basurero y ella iba y revisaba todo y regresaban cosas y luego que, ay no, pues la siguiente vez que hubo dije, no, que no inviten a la hermana. Qué triste, que luego después la gente te huya o ya no quiera trabajar contigo, porque no somos las generadas, no somos las corregidoras, tenemos que ser mujeres que hablen bendición, que sí corrijamos cuando nos pidan opinión, ¿verdad? Los hijos pues siempre los tenemos que corregir, pero que no solamente sea eso, sino también amor, también conversación, también. Y ese es uno de los malos ejemplos, ¿verdad? Dice, yo recuerdo que mi mamá, nosotros nos convertimos, primero fui yo, tenía 15 años. Después mi mamá, a los meses, después mi hermana, somos 3 mujeres y nos fuimos convirtiendo todas, menos mi papá. Y entonces mi papá era alcohólico y mi mamá siempre estaba frustrada, triste y enojada por todas las cosas que le tocó vivir con mi papá, y con justa razón, ¿verdad? Pero me acuerdo que un día estábamos así en nuestro primer amor, bien llenas de alegría y de gozo, y me acuerdo que nos acostamos así en la cama para platicar, porque yo platicaba tantísimo con mi mamá, y me dice, ¿cuándo se irá a convertir tu papá? ¿Cuándo? Y entonces yo oía que siempre ella llegaba, mira nomás cómo llegas, porque llegaba todo borracha, ¿no? Y luego, y mira las horas, ¡ay, Pedro! Y ella nunca gritaba, pero siempre hablaba con una voz suave. ¡Ay, Pedro, mira ya cómo llegas! Y no, fíjate que no te viento, hija. Y siempre cuando yo veía que mi mamá hablaba con mi papá, eran, aunque con una voz baja, siempre eran regaños y quejas de la conducta mala que pues sí llevaba. Entonces, sí, le dije, ¿por qué? Yo no fui yo, fíjense. Sí fui yo, pero era el Espíritu Santo, porque yo era una chiquilla, no sé, de 16 años. Entonces le dije, mamá, ¿por qué en lugar de siempre decirle las cosas malas, por qué no le dices las buenas? Y lo dice, ay, hija, es que no tiene ninguna. Le dije, ay, mami, claro que sí. Yo creo que agarré un cuaderno así del buró y le dije, a ver, dime las cosas buenas, tiene que haber. Y aquí vamos a poner las malas. Entonces dice, pues, ¿cuál es la mala? Pues ya sabemos cuál, que es borracho, ¿no? A ver, ¿y las buenas? Pues que siempre ha sido muy trabajador, nunca nos faltó nada. O sea, iba con toda la cruda, muriéndose de la resaca, pero siempre fue muy buen proveedor. Entonces ya, que siempre se baña. Ah, porque ¿cuántas sufren con los esposos que no se bañan? No, pero mi papá es limpísimo, siempre llegaba y se bañaba, entonces, que es muy limpio. Y empezó ya no me acuerdo las demás, pero eran el doble o el triple de la mala, pero la mala era muy grave y muy fuerte, pero ella nomás ya veía la mala, siempre. Entonces le dije, ¿por qué en lugar de, ya le dije todo eso, le dije, en lugar de siempre regañarlo, en lugar de siempre estarlo criticando, aplica lo que dice el versículo, ¿no? Piensa en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo de buen nombre. Y entonces mi mamá después, años después, ya me dice que eso le impactó tanto. Y yo le dije como así, como cualquier cosa, ¿no? Pues entonces ella comenzó a ponerle en las mañanas un cassette, porque era el tiempo de los cassettes, de predicaciones. Y se lo envolvía en un versículo y le ponía la palabra, un versículo que ella oraba y que Dios le daba para él. Todas las mañanas. Todas, o sea, no estoy exagerando. Todas las mañanas. Mi papá viajaba hasta otra ciudad para trabajar, como 45 minutos, y todas las mañanas se ponía su cassette de la palabra. ¿Saben cuántos años? ¿Cuánto tardó él en convertirse? O sea, no fue un año, no fueron 2, no fueron 5,
8 años que estuvimos esperando. 8 años que él estuvo yendo a predicaciones. Y un día se convirtió. Y yo ya estaba casada, ni siquiera ya me tocó tenerlo en la casa cristiana. Yo ya vivía en otro lado. Y me acuerdo que estábamos ahí, porque siempre he estado yo en el ministerio de alabanza, y me acuerdo que estaba así orando, cantando en el micrófono, y de repente que yo no había visto ni cuando llegó, y que lo veo allí con las manos levantadas. No, ya ni pude cantar. Llore. Era siempre yo hablo del milagro de mi vida. Si tú tienes un esposo, un papá, un hijo que está perdido en algún vicio, no te desanimes y persevera. Y en lugar de siempre estarlo regañando, en lugar de siempre estarlo criticando y rechazando, ora por él, persevera. Bendícelo con versículos. Ahora ya tenemos los textos, ¿verdad? Ahora ya tenemos otros medios en que podemos mandar el mensaje. Entonces, que no seamos nosotros como Mical, que nosotros ahora seamos los que llevemos la palabra de esperanza. Y ¿saben qué es lo más maravilloso? Que no tuvo él siempre había tratado de dejar el vicio muchas veces y volvió a tomar porque tenía estas convulsiones, porque su organismo ya necesitaba el alcohol. Cuando él nació de nuevo, no tuvo ningún síntoma. No tuvo nada. Fue un milagro asombroso. Dejó el alcohol y el cigarro para siempre. Entonces acuérdate de esto, ¿no? Acuérdate que tenemos que dejar de ser las corregidoras de nuestra casa, las corregidoras de la iglesia y dejarnos transformar por Dios. Y hay otra mujer aquí, otro mal ejemplo, y ya también es un poquito más conocida, la esposa de Job. Y vamos a ver en Job 2:7. Y te lo voy a leer aquí en un lenguaje, en la traducción del lenguaje actual. En el versículo 7 dice: en cuanto el acusador se marchó, llenó a Job con llagas en todo el cuerpo. Y en el versículo 8 dice: por eso Job fue a sentarse sobre un montón de ceniza. Todo el día se lo pasaba rascándose con una piedra. Y entonces su esposa fue a decirle: ¿por qué insistes en demostrar que eres bueno? Mejor maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. ¿Qué estaba haciendo? Con su boca. El versículo dice que con sus manos la derriba, pero fíjense que en realidad es con la boca. Con la boca lo derriba. Estaba derribando a su esposo. Pero yo me puse a analizar muchísimo estos versículos. Y yo no sé si tú te habías puesto a pensar, yo creo que sí. Los dos perdieron sus hijos. Porque es igual en toda esa historia, ¿no? Que perdieron todo, primero una mala noticia, luego otra, y la última y peor es que todos los hijos se murieron. Ella era la mamá de los niños, o de los jóvenes. Ella también había perdido hijos. Él también había perdido, o sea, los hijos eran de los dos. ¿Quién ha perdido un hijo? De aquí, de las que están aquí. O un bebé. Eso es la cosa más triste y dolorosa que puede vivir una mujer o unos padres. Que se te muera un hijo, un bebé, ya sea en el vientre, ya sea... Y nadie puede decir: uy, no, es peor cuando tal. Como a mí, que se me murió un bebé dentro de mi vientre, pero ya tenía 7 meses. Entonces yo tenía una amiga que había perdido un bebé, pero le había durado 2 días de vivo y se murió en el hospital. Entonces cuando nos juntamos, yo abrí mi corazón y lloré, y ella me consolaba y así, pero luego me di cuenta que en un momento decía: no, pero a mí me dolió más porque yo hice esto, pero es que yo lo vi, yo lo besé y yo lo tuve en mis brazos. No, pero y yo me quedé: ¿qué es competencia o qué? Y fue cuando yo dije: no quiero estar así, no quiero pensar que yo he sufrido más que todos, no quiero decirle: ay, no, pero si tú lo perdiste de 3 meses, no te duele menos. Ellos habían perdido
a todos sus hijos, pero uno estaba agarrado de Dios y el otro no. Esa fue la diferencia. No es porque a ella le dolía más que a él. La diferencia consiste en dónde estás cuando viene la tormenta. Esa es la diferencia, ¿verdad? Porque tarde o temprano todos vamos a sufrir alguna pérdida. Mientras estemos en este mundo, o sea, yo no quiero dar malas noticias, ¿verdad? Pero es la realidad. Tarde o temprano vamos a perder un ser querido. A nuestros padres, yo ya perdí a mi madre, también fue otra de las cosas. Cuando yo perdí mi bebé, yo dije, mejor me quiero morir. Ya no puedo soportar tanta tristeza, tanto dolor. Y es normal que llores, que te duela, que te tires y que no quieras levantarte unos días porque te duele que perdiste a tu mamá, a tu hijo. Pero no te quedes ahí, ¿verdad? Dios no quiere que nos quedemos ahí, que nos levantemos. Entonces, tanto Job como su esposa habían tenido gran pérdida. Pero ella, en lugar de decir, vamos a orar, Dios puede sacarnos de esta. O sea, no hay manera de que se resuciten los hijos, a menos que Dios hiciera milagro. O sea, pero algo. O llorar y llorar, pero con Dios, ¿no? No, ella le sugirió a él el suicidio. Porque seguramente en su mente también estaban pasando esos pensamientos. Y yo me pongo a pensar, siempre, y sí es un mal ejemplo, yo lo sé, pero siempre ponen a la esposa de Job con una mujer malvadísima. Y yo me pongo a pensar que era una mujer en una depresión profunda que se soltó de Dios. Y muchas veces nosotros nos podemos encontrar, y hasta que tú vives en situaciones así, que te sientes derrumbada, te pones a pensar, ¿no? Yo digo, ¿qué tal si ella se sentía como yo? Pues con razón, pobrecita. Pero no podemos quedarnos ahí y tenemos que cuidar nuestras palabras. Entonces Job le dice, como mujer, ¿cómo le dice? Impía, has hablado. ¿Qué quiere decir eso? Que como mujer que no conoce a Dios, pero se fija en la palabra, ¿cómo? Como mujer impía. Eso quiere decir, eres cristiana, o sea, eres hija de Dios, ¿qué te pasa? Porque sí eres, pero estás hablando como si no eres. Las pérdidas son muy duras, ¿verdad? Las pérdidas nos sacuden, nos pueden tumbar, pero no estamos destruidas. Cuando estás agarrada de Dios, lloras, te duele, pero tienes que volver a tomar las manos de Dios y Él te vuelve a levantar. Y hace tiempo, que estábamos ilusionados que porque venía mi hermana a pasar, hace 2 años, mi hermana con toda su familia a pasar la Navidad con nosotros. Ya había pasado 3 Navidades con nosotros. Y no nos contestaban, nos contestaban con evasivas, mi hermana así como rara. ¿Y qué pasó? Se le perdió la visa al esposo y así cosas como inusuales, porque siempre nos la pasamos muy bien juntos, los 4 y los hijos. Entonces, yo creo que era enero, cuando ya había pasado Navidad y Año Nuevo, y me decía que quería una videollamada con mis 2 hermanas y yo, y ahí me va diciendo que el esposo llegó en noviembre y le dice, ya no te quiero, bye bye. Y la dejó. Y dice, me voy mañana. Y cuando me dijo esta noticia, porque mi hermana y yo así, somos así como, siempre decimos que hasta éramos gemelas, aunque ella es bien blanquita así como tú, y no nos parecemos en nada, ¿verdad? Pero decimos que éramos gemelas. Y crecimos juntas, y cuando ella me dice, yo empecé a llorar, y me dice, y se declaró en bancarrota, y me dejó en la calle. Y yo tenía una casototota, entonces él se hizo en bancarrota para no darle nada.
Y le dije, ¿por qué me dices hasta ahorita? Pasó sola la Navidad en su cuarto, sola en el mismo día, llorando. Y yo lloré cuando ella me decía, y yo decía, cuando lo vea lo voy a matar. y no te imaginas, ¿no? O sea, porque ¿sabe cuántos años tiene mi cuñado? Y seguro tiene una... Y yo enojadísima, llorando y todo. Y entonces lloré. Y toda esa semana llorando. Y mis hijos me vieron allí, yo estaba en el backyard con mi iPad y pasaban y me veían y bien preocupados. Y cuando ya por fin entré, pues les tuve que decir, no les podía ocultar. Y entonces toda esa semana, porque yo soy así como bien intensa, ¿no? Toda esa semana, me veía mi familia y yo triste, y yo decía, y ella sola llorando en su cuarto. Y ella es tan linda, si ustedes la conocieran. Y yo, ¿cómo alguien le puede decir eso? Ya no te quiero, me largo. Pues, ¿por qué? Pues porque hay otra persona, ¿no? Y se llevó al niño, el niño de 17 años, que ya le dijo, si te vas conmigo, no te va a faltar nada. Si te quedas con tu mamá, a ver cómo te va. Entonces el niño ya, yo digo, también qué mala onda, ¿verdad? Pero lo manipuló. Entonces sola. Y les puedo durar mucho tiempo platicando de mi hermana, pero ese no es el tema. Ahora sí, nomás les voy, para finalizar este ejemplo de la vida real, después me conecté con ella y yo me acerqué a mis Kleenex, ¿verdad? Pues le digo, ¿qué haces, verdad? Y se abre la pantalla y mi otra hermana también allí y mi hermana con una sonrisa. Y le digo, ¿cómo estás? Y yo ya así con el nudo, ¿verdad? Y me dicen, feliz. No sé si era una semana, 15 días, no sé, perdí así el tiempo, ¿no? Y dice, estoy tan contenta porque ya me di cuenta en la opresión en la que vivía. Puedo desayunar lo que yo quiero, puedo ir a caminar al jardín, si quiero no hago qué hacer ese día, porque él llegaba y decía, ¿por qué estás así? ¿Y por qué me das eso de comer? Y le aventaba el plato, y yo no sabía. Me empezó a relatar cómo fue todo su matrimonio. ¿Y qué piensas que soy vaca? ¿Por qué me das pura lechuga? Y me le aventaba el plato. Y si ella hacía espagueti o lasaña, o le decía, ¿qué piensas que por eso estoy así de gorda por tu culpa? Y que cuando ya iba a llegar, se le movió el corazón y su casa así perfecta, preciosa, decorada y todo. Pero yo no sabía que porque llegaba él y todo le revisaba y todo le criticaba, todo le regañaba, todo. O sea, nunca la golpeó. Pero era un abuso psicológico terrible. Y después me contó que desde que regresó de la luna de miel, la empezó a abusar verbalmente. Cuando estaba embarazada, la hizo bajarse en un tipo highway porque se enojó porque porque voló el pájaro, no sé. Y ¡bájate! ¿Pero cómo me voy a bajar aquí? ¡Bájate! Y que 2 o 3 veces en su vida la bajaba del carro en una avenida así peligrosa y sin cartera, sin dinero para tomar taxi, sin teléfono, o sea, horrible. Entonces cuando me platica eso, dice, estoy feliz. Y ahora me doy cuenta que que este abandono fue para bien. Amén. Y me empezó a ministrar y dice, no estés triste. Dice, ¿sabes qué? Yo voy a escribir un libro para las mujeres abusadas, porque yo no me daba cuenta que era mujer abusada, dice ella. Y ahora yo voy a usar mi experiencia, y porque a ella le gusta escribir, y dice, voy a escribir un libro, y así con un montón de proyectos, y yo, wow. Entonces, fíjense, las pérdidas nos duelen, las pérdidas nos hacen tirarnos al piso, llorar, pero cuando nosotros nos agarramos del Señor, Él transforma las cosas para bien. Y ella, yo siempre digo, un día tengo que venir a que prediques a mi iglesia, porque tantas mujeres que están viviendo cosas similares, ¿no? Y quién mejor, alguien que lo ha vivido.
tienes que escoger cómo vas a vivir la desgracia. Tienes que escoger qué tipo de mujer quieres ser. Si quieres ser la mujer sabia o la mujer necia. Cuando venga la pérdida, cuando venga la desgracia, cuando venga la traición, ¿qué tipo de mujer vas a ser? ¿La amargada o la corregidora de la iglesia? La que todos le huyen. Y que dices, no, pero no, porque todo te va a criticar, todo te va a mover. Y yo, a lo mejor eso no hay aquí, ¿verdad? No. Pero allá donde yo estoy, donde nosotros estamos, tengan cuidado de que ninguno de ustedes pierda el favor de Dios. Y no dije cuál es el versículo y no lo noté. Dice que ninguno de ustedes pierda el favor de Dios ni sea como la mala hierba. O sea, esta es otra versión. Dice que de las raíces de amargura, ¿se acuerdan? Dice, pues esto les puede perjudicar a todos. Cuando has sufrido, cuando has tenido situaciones difíciles en tu vida, es tan fácil amargarse y quedarse así. Es tan fácil que la hiedra venenosa no necesitas cuidarla. ¿Verdad que no? No necesitas regarla y ay, voy con mis tijeritas a cortarle las hojitas secas a la poison ivy, ¿verdad que no? Se crece sola. Entonces es tan fácil que nos amarguemos por lo que nos han hecho, porque nos abandonó, por cómo nos trataron en la otra iglesia, o que porque mis hijos, es fácil que alguien que viene con amargura te pase a ti el veneno, ¿verdad que sí? Tan fácil, porque no se necesita ni cultivarla. ¿Qué se necesita hacer para sacarla, para eliminar o erradicar la hiedra venenosa? Arrancarla de raíz y ponerte guantes y arrancarla. ¿Y saben qué es lo que me dicen los que son expertos jardineros? Que periódicamente tienes que ir a ese lugar donde creció la hierba venenosa. Mi esposo andaba bien picado, no sé si entienden esa palabra, bien emocionado arreglando el jardín, porque nos cambiamos a una casa donde tiene un jardín mucho más grande que la otra casa que teníamos. Entonces él ahí andaba y cortando y horas. Y hasta mi hija que llegó de visita me dice, oye mamá, mi papá está triste. Y digo, no, ¿por qué? Y dice, ven. Y estaba mi esposa así, ahora te cuenta esa ventana así. Bueno, no una ventana, afuera de la ventana, así en el jardín, así. Y le digo, no está triste, está contemplando su jardín. Y que le voy a hacer, que le voy a tumbar. Entonces yo cuando llegó Ernesto le digo, oye, Sara, piensa que estás triste. Digo, porque te contamos el tiempo y pasaban como 15 minutos y él así, viendo su jardín. Bueno, entonces, los jardineros dicen que tienes que ir y revisar que no crezca de nuevo esa amargura, porque bien pronto la hiedra venenosa vuelve a crecer donde estaba, porque deja cualquier cosita y vuelve a crecer. Entonces nosotros tenemos que revisar nuestro corazón y decirle, Señor, muéstrame, porque por cosas de la vida, como es una amiga que es muy cercana a mí, muy, muy querida, su mamá era de este tipo de persona abusadora, como el esposo de mi hermana, el ex esposo de mi hermana. Y todo el tiempo la humillaba y le decía, pero ¿tú qué vas a hacer? Si eres bien burra. Tu hermano es bien inteligente, pero tú eres bien burra. Y que todo el tiempo, y dice, y ¿se acuerdan cuando se estuvieron antier? Que mi esposo dio el mensaje de un ejemplo, un chiste ahí de que el esposo siempre le pegaba la cosa. Pues su mamá era de esas. Y siempre dice, todos los días me golpeaba porque no hice la tarea, porque llegué tarde, porque no lavé los platos. Dice que todos los días le pegaba, todos los días. Entonces ella ahora entiende que fue abusada físicamente y también mentalmente, ¿no? Pero eso la ha hecho arrastrar en su vida conductas. Entonces ella tiene problemas de que siempre está calificando a la gente.
y siempre está, un día la invité, fue parte de un equipo que nosotros organizamos un campamento y nosotros ya teníamos todo organizado y cuando llega ella, no, y vamos aquí, no, yo no estoy de acuerdo en eso, y todo estaba en contra, todo criticaba, todo no le parecía bien, y yo siempre le decía, ¿me permite? Es que nosotros ya teníamos el programa así, es que no, pero es que si tú quieres que funcionen así bien las cosas, deberían de hacer esto y eliminar esto, y todos nos queríamos ver, todo, es la misma de la de las sillas, que muevo las sillas. Entonces después empezaron a decir, bueno, se acercaron a mí las de mi equipo y me dijeron, ¿te podemos pedir un favor? Dice, no vuelvas a invitar a Mariquita. Antes de inventarlo, ¿verdad? No vuelvas a invitar a Mariquita. Y después, no la quieren. Y yo siempre cuando trato con ella, siempre pienso, ella es así por lo que vivió. Y ¿cómo se puede decir? La entiendo, la comprendo, le doy así por su lado, pero luego no hago lo que ella dice, ¿verdad? Y le digo, ok, pero yo hago lo que yo planeé. Y entonces, digo, qué triste que la gente no quiera estar contigo. Y cuando se le ha tratado de corregir, dice, es que yo así soy. Es que así era mi mamá. La Biblia dice que esta mujer llegó a tener tal influencia en Israel que ella mangoneaba al esposo. O sea, había matriarcado en esa casa. Y dice que la historia dice allí que el esposo, pues como era el rey, estaba acostumbrado a que se hiciera todo lo que él quería, ¿no? Y a obtener todo lo que él quería. Y él quería, hagan de cuenta así, estaba su palacio y él quería un terreno que estaba allí. Y digo, ay, sí, si consigo ese terreno, construyo no sé qué, no me acuerdo qué planes tenía, pero él quería ese terreno que estaba al lado. ¿Se acuerdan de esa historia? Amén. Entonces le dice a su esposa, ¿por qué estás tan triste? ¿Por qué no quieres comer? Y su esposa le dice, es que ese terreno yo lo quiero, pero es de fulano, de Nabot, y no me lo quiere vender. Entonces dijo que no me lo da y que no me lo da. Entonces su esposa, que sabe, le dice ahí en Primera de Reyes 21, le dice, pero que tú no eres el rey, levántate, alégrate, dice, porque yo te voy a arreglar esto. ¿Y cómo? Que lo tienes. Entonces mandó a asesinar al hombre y tomó él ya arregló todo para que su esposo tuviera su terrenito cuando él tenía todo, ¿no? Y entonces aquí es otro mal ejemplo de muchos aspectos. Que si tu esposo está en pecado, no te hagas cómplice de él. Porque él ya estaba codiciando lo de otro. A pesar de que él ya tenía más que nadie. El otro defecto que yo aquí veo muy grave es que había matriarcado. Ella se hacía lo que ella decía y lo que ella ordenaba, y aunque tumbara y cortara cabezas, se hacía lo que ella quería. Y dicen que no hubo peor época en el tiempo de Israel que cuando reinó su esposo, Ahab, pero no tanto por Ahab, sino por Jezabel. Y yo me acuerdo, esta historia me recuerda que había en nuestra iglesia un joven, en los tiempos en que estábamos comenzando la iglesia, no había grupo de jóvenes ni nada. Y él tenía muchas ganas de que hubiera algo, pero no es de los que dicen, ay, la verdad aquí no hay nada, sino que él empezó a ponerse en acción, ¿no? Entonces le dice al pastor, a mi esposo, no hay reuniones jóvenes, ¿y por qué no hacemos algo? Pero él ya era un jovencito así como más, como de 25 años, no creo que era un adolescente. Entonces le dice,
¿tú tienes la carga? Dice, pues ándale, reúnelos y váyanse a tomar un café o haz un paseo, un picnic y unirlos, o tú únelos. Y luego ya cuando estén bien integrados, vamos y les damos unas clases y así. Entonces ese muchacho se puso bien activo y fue armando el grupo y empezaron a llegar jóvenes nuevos, que no conocían del Señor y ya el grupito, o sea, él tenía mucha madera. Entonces empezó a dar clases, ya después de unos años empezó a predicar con los jóvenes. Pues estábamos bien contentos con ese muchacho y duró un buen tiempo hasta que Se casó. hasta que escogió esposa. Y que la muchacha era de Guadalajara y que viene de la iglesia fulana y no, le va a ayudar en el ministerio porque es de, ¿sabe dónde es de? Nosotros también bien contentos. Y va a venir y que va a enseñar a las muchachas al pandero y que muy llena de virtudes. Se casaron. Así. No, que no vinieron a la iglesia porque le duele la cabeza. No, que no vinieron a la iglesia porque es mucha gasolina. No, que no, que... Y ya no lo veíamos una vez al mes, después una vez en 3 meses, después... Y siempre era... Como la hermana del muchacho está en la iglesia, no, es ella. ¡Qué triste! Que seas la que tropieza el ministerio o la vida, el caminar en Cristo del marido. Qué triste es que, dice, él fue el peor periodo de Israel por Jezabel. Y qué triste es que digan, desde que esa mujer se casó con él, ya él se empezó ya con las actitudes, empezó a ser como ella, qué triste. Y siempre platicamos nosotros, ¿qué hubiera pasado si no hubiera escogido a esa muchacha? A lo mejor ahorita sería todavía, yo creo que ya tiene unos 35, sería ahorita a lo mejor continuaría siendo el líder, o a lo mejor ya hubiera, no sé, el predicador, no se congrega, nada. No les ha ido nada bien porque sus 2 hijos que tuvieron nacieron con necesidades especiales. Entonces, pero todo esto que pasó fue antes de que tuvieran niños, no tenía nada que ver. Pero, qué triste, ¿no? Qué triste. Entonces, si tu esposo está en pecado, no te tienes que poner a su lado. Porque era de que ella le corrigiera, ¿no? Aquí en este caso que vimos. Era de que ella le dijera, oye, no estés codiciando. Dice, tiene que morar en nosotros en abundancia su palabra. Y tenemos que enseñarnos unos a otros. Enseña a tus hijos, enseña a tus nietos, enseña a las personas que estén. Pero no tomes el papel de la corregidora. No tomes el papel del que le corresponde al esposo, ¿verdad? Porque también hay esposas que quieren ser las que mandan en la casa, en la iglesia, y ellas mismas no se han dado cuenta, pero manipulan todo y tienen un problemón porque ella quiere que se haga todo lo que ella quiere y el esposo lo pone entre la espada y la pared. Entonces, tenemos que ser humildes, como dice en Efesios 4:2. Tenemos que ser mansas y soportarnos con paciencia los unos a los otros. Porque nosotros somos ayuda idónea, ¿verdad? Y ya tenemos esa frase bien comprendida o aprendida. Más bien aprendida, pero no sé si comprendida. Porque ahí dice que somos ayuda idónea, no que somos piernas de peso. ¿Cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Como Chávez, el de se me fue. Pues la Madonna, las jefas. Ahí no dice. Ajá. O la corregidora, ¿no? No somos nosotros la patrona. No somos. Dice que somos ayuda idónea. No tenemos que ser cómplices de sus fechorías. Que vamos a ver pornografía para inspirarnos. No, o sea,
es que en mi cabeza tenemos que poner un alto al pecado, aunque sea nuestro esposo, porque cuando el esposo no está sometido a Cristo, no puedes someterte a cosas que te están pidiendo. No, es que no nos vamos a congregar, no, ya no vamos, los domingos los vamos a dedicar a ir al parque, porque la familia es primero. Cuando no hay así dichos que se oyen bien. Wow, la familia. No dices, perdóname, pero Dios es primero. Amén. Amén. Entonces, no tienes que someterte a decisiones carnales del esposo. O sea, me voy a someter en las cosas que si él está sometido a Cristo, ¿verdad? Pero bueno, entonces esos son los 3 casos que yo espero que Dios te haya hablado en alguno. Y dice Proverbios 31:25: fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Pero yo tengo otra versión, mejor se la voy a leer en esta versión. Dice: es alabada por la gente y todos la respetan. Espera el futuro con confianza. Dice el versículo 26: habla con sabiduría y enseña a la gente a ser amorosa y amable. Jamás es perezosa. Cuida que todo marche bien en la casa. Sus hijos hablan bien de ella. ¿Qué opinan los hijos de ti? ¿Qué opinan los vecinos o los compañeros de trabajo o de ministerio? Ellos, ay no, sácala de aquí. Como me dicen a mí de ella. Incluso le han hablado con mi esposo y le dicen: pastor, algo tiene que hacer, dice, porque Mariquita, ¿qué nombre le puso? Mariquita maltrata a su esposa. Le habla bien feo. Que me habla feo. Y entonces la gente sale en mi defensa. Pero le digo, no, yo no siento así. Porque como estoy tan acostumbrada a estar con ella y como sé todo lo que ha vivido, yo no la siento que me esté. Y además yo cuando me dice, tienes que saber qué saber que no, ay Cristina, tienes que saber. Y yo le digo, sí, no me hago caso. O sea, la gente, pero sí se ve mal. ¿Pero quién se ve mal? Ella. Pues ella, ¿verdad? Bueno, a lo mejor también yo, porque piensan que me estoy siendo maltratada. Le dije a mi esposo, no me maltrata. Pero qué triste que la gente vea ese concepto, tenga ese concepto de ti. Que no quiera que esté en su equipo, que no quiera que esté en su ministerio. O al contrario, que digas, esta persona es tan alegra el lugar, es tan servicial, es un ejemplo. ¿Qué mujer queremos ser, verdad? Y dice, sus hijos hablan bien de ella y su esposo la alaba y dice, hay muchas mujeres buenas, pero tú eres la mejor de todas.